Te deseo toda la felicidad y la conciencia de ser tú. Gracias por ser y estar. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y estás en Imperfecta Vida. Gracias por acompañarnos en este 7º episodio de este podcast, diseñado, hecho, pensado, soñado para que tengamos conciencia, para que podamos entrar a una sensación de que esta vida es mucho más allá que la perfección o la imperfección con la que nosotros podemos ver, con la que nosotros podemos de alguna manera interpretar la vida que estamos llevando. Este episodio vamos a hablar de algo muy profundo, y es del dolor versus sufrimiento. Sentir para liberarte. Despertar conciencia, libertad, presencia emocional y diferenciar el dolor inevitable de un sufrimiento verdaderamente evitable es el objetivo del día de hoy. Hoy nos vamos a atrever a mirar de frente algo que todos hemos pasado, el dolor. Parte de cuando decidimos venir a esta experiencia humana, a esta escuela vida, es el dolor. El dolor como una inevitabilidad de la vida, que quiere decir que todos lo pasamos, todos lo vivimos, a todos nos pasa. Nuestro cerebro evolutivo de más de 2000 años está hecho y están en el presente, hemos construido toda una fuente de cerebro, de capacidades emocionales y psicológicas para saber que nosotros podemos procesar el dolor, que es parte del esquema humano. Pero sufrir sí es una forma de prolongar todos y cada uno de los estados, situaciones, desafíos y asuntos y duelos de la vida en los que nosotros vamos a tener que procesar nuestra propia vida. En este episodio es una invitación amorosa y cruda para reconocer lo que duele sin convertirlo en una cárcel, para poder volver siempre al presente y poder tener un crecimiento de nuestro ser que sea más eficiente para nosotros. Es bien importante entender lo que te decía hace un rato. El cerebro tiene más de 2000 años adaptándose al dolor, pero es importante que aprendamos a vivir en alegría y vivir en una conciencia de felicidad. ¿Y qué es lo que te aleja de vivir en alegría, en felicidad? Pues precisamente la forma en la que sí o no transformas tu dolor en ese evitable sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrir es una opción. Esto lo dijo Buda, el gran ser que vino a aprender sobre la cesación del sufrimiento. Él en su iluminación, de eso se trata la iluminación de Buda. Se trata que él pudo cesar el sufrimiento. Él nos enseña cómo entender que hay cosas que no podemos cambiar. Una de esas es el dolor, el envejecimiento, la muerte y el cambio. No son cosas que no se van a poder modificar. Pero la forma en la que interpretamos y hacemos nuestras propias historias va a hacer de nuestra vida un proceso de sufrimiento o un proceso de libertad sin no tener que pasar el dolor. Lo que quiero que dejemos claro, y hemos hablado en todos los episodios, es que ese dolor va a pasar, no va a tener que pasar, porque en ese tener que pasar sí tenemos una corresponsabilidad de lo que nosotros mismos nos provocamos cuando tomamos o no tomamos decisiones, cuando o no sabemos pasar los procesos de la vida. Entonces sí, hay dolores que van a venir por algo que tú y yo hicimos, y luego van a venir esos dolores de cambio,
esos dolores de cambios en la vida, esos dolores de pérdidas en la vida que nos va a tocar, que nos van a suceder a todos, pero que como tú vayas haciendo tu proceso es lo que va a significar el cambio. Entonces, el dolor es una respuesta natural del cuerpo y, te vuelvo a repetir, en el cerebro arcaico está la disponibilidad de entender cuánto realmente es esto que está sucediendo. Duele el cuerpo, duele el alma, duele la parte psicológica de cambio de creencias, de cambio de perspectiva de la vida, y sí hay toda una gama dentro de tu cuerpo emocional que van a surgir a través del dolor. Toda esa sensación son energías que nos piden ser sobre todo sentidas. Luego necesitamos escuchar qué nos está diciendo ese dolor, y luego lo más importante que no hemos aprendido en esta vida es la parte de transmutación, de liberación, de corrección en la historia, para que solamente te quedes con los aprendizajes de ese dolor y que a través de ese aprendizaje tu crecimiento, mi crecimiento, la libertad y la conciencia sea mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque si no me haces el resto del proceso, te quedas solo en el sentir y se queda atrapada esta parte del dolor, lo que va a suceder es que al rato, en el tiempo, vamos a tener que pasar no por experiencias iguales, porque ninguna experiencia es igual, pero sí experiencias parecidas, incluso conocidas por ti, que van a incrementar la sensación de dolor y te pueden llevar a esa cárcel en la que te puedes meter a través del sufrimiento. Algo bien importante de entender es que el dolor no es un castigo. Esta es una invitación de conciencia para todos. El dolor no es un castigo. Haber venido a esta vida no es un castigo. De donde venimos no te castigan para que puedas venir a esta tierra. Es una decisión que tu alma, vivir es una decisión álmica. Es una decisión de un creador y de toda una fuente universal que en este momento humano estamos aprendiendo a volver a tener la conciencia, pero que nos viene con todo un programa de situaciones por las que nos toca vivir. A través de tu dolor, que no es el mismo que el mío, aunque estuviéramos pasando la misma situación, la forma en la que yo siento el dolor nunca va a ser igual al dolor que tú sientes. Por eso es que a veces nos sentimos incomprendidos en el dolor, porque nos metemos en la idea que mi dolor lo deberías de sentir tú de la misma forma, y que como tú no lo estás pasando o no lo puedes sentir de esa forma, entonces me siento incomprendida, y eso hace un crecimiento en el sufrimiento y alarga nuestros procesos. De lo que se trata es de entender que aunque nos esté pasando, incluso dentro de la familia, te pongo uno de los dolores más grandes de esta vida, que es el duelo, la pérdida de un ser querido. Cuando nosotros perdemos un ser querido, todos los que estamos alrededor que hemos perdido, por ejemplo, cuando perdí a mi papá, en la forma y en las circunstancias en las que la perdí, incrementó la forma de dolor para nosotros como familia. Ese ha sido, yo creo que haciendo la lista de los dolores más grandes de mi vida, por ahí estará entre los primeros 5. Nosotros con mi familia perdimos a mi papá de una manera violenta, de una manera injusta, de las cosas y formas que pasan en Guatemala y en todo el mundo. A mi papá lo secuestran y lo asesinan en el 2012 y fue muy, muy difícil ese dolor. Entonces, no solo fue la pérdida de él, sino fue la forma en la que lo perdimos lo que nos ocasionó dolor. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque yo sí me metí a un dolor que se convirtió en sufrimiento. Yo el primer año de duelo de mi papá casi me muero del puro sufrimiento. Para mí era
totalmente durísimo el haberlo perdido, pero sobre todo de la forma en la que lo perdí. Empecé a llenar mi corazón de muchísimo dolor y de muchísimo sufrimiento. Ahí volví a sufrir. Yo ya había pasado por procesos. Parte de mi experiencia es que cuando yo entendí a lo que yo me iba a dedicar en la vida, que era psicoterapia y a estar con las personas, entendí que tenía un compromiso personal conmigo y un compromiso personal con los pacientes y con las personas que iba a atender. Y desde los 22 años, que justo era como el último año de mi carrera, yo empecé mis procesos terapéuticos. Entonces yo ya llevaba todo un proceso. Imagínate, de los 22, yo tenía 36 cuando perdí a mi papá. Y de verdad, de los 22, cuando yo todavía no entendía la diferencia entre dolor y sufrimiento, todavía tenía procesos en los que me metían a la sufridera y era lo que yo quería soltar. Por ahí te puedo decir que cuando yo tenía más o menos entre los 30 y pico de años, yo dejé de entender que no podía sufrir por cada cosa que me dolía. Y empecé a comprender esta parte de poder soltar, de vivir mis dolores y soltar las historias que me podían hacer crecer en el sufrimiento. Pero a los 36 me ponen esta prueba durísima y sé que me metí a todo un rollo. Y sé que tengo razones lógicas en mi cabeza para poder haberme metido a ese sufrimiento. En la injusticia de un sistema que no te hace justicia, en la sensación de pérdida, en la sensación yo decía siempre que con el carácter que nosotros tenemos en mi familia, de verdad, la sensación de no poder vengarte, porque una situación de estas también te quiere hacer vengar, y cuando te quieres vengar, entras a un rollazo de sufrimiento. Y todavía así, ¿saben qué me dolía? Saber que para dejar el sufrimiento me tocaba perdonar. Me tocaba perdonar sin rostros, me tocaba perdonar sin saber exactamente qué era, quiénes y qué era lo que había sucedido con él, y que de todas maneras nadie me lo iba a devolver. Y al final yo ya lo había perdido. Me tuve que ir realmente a un trabajo de mucha fortaleza, de mucha libertad, y porque estaba cansada. El sufrimiento te cansa, el sufrimiento te enferma. Entonces estaba cansada de tener no solo el dolor real de su pérdida, aprender a vivir sin él, sino sobre todo no seguir haciéndome daño, porque nada de ese sufrimiento, si me hubieran dado 5 segundos para poder volver a sentir un abrazo o sentir un beso de él o un reconocimiento de él en sus ojos como siempre lo veía, entonces hubiera valido la pena. Pero cuando entendí que no podía más, mi cuerpo no podía más, mi psique no podía más, mi vida no podía más, me tocó entrar al proceso de soltar la historia de sufrimiento que me había metido, con todo y mis razones. Hay una frase que dice que tú, ¿qué querés? ¿Ser feliz o tener la razón? Y en el sufrimiento, por lo general, cuando te metes, crees tener la razón. Y probablemente así sea, pero no te sirve de absolutamente nada más que para lastimarte. Cuando al fin comprendí esa situación, pude empezar a aceptar, no la muerte de él, porque esa creo que la acepté mucho más rápido, sino aceptar la forma en la que se fue y la forma de lo que pasó, y que habían respuestas que nunca iba, tal vez, a encontrar la respuesta adecuada o la respuesta que me gustara. Así que cuando entiendes esto, cambia la historia que te cuentas, cambia la forma en la que lo ves, y tu vida es capaz de transformarse. Ahí fue cuando más, en realidad, se hizo evidente el hecho es que duele perder a alguien, sí. Duele la traición, sí. Duele todo el cuerpo, porque a veces en los dolores de tu vida te duele de la coronilla hasta el dedo gordo del pie. Y hay que saber entender los dolores del cuerpo para entender los dolores emocionales
y mentales y entrar al proceso de comprensión. Cuando lo bajas y puedes comprender, estás listo para aceptar. Es un proceso, siempre te hablo de procesos. Hay que pasar el proceso. Sufrir es alargar el proceso y que ese proceso probablemente, si te metes solo al sufrimiento, ni siquiera le vas a poder poner ni punto y aparte y mucho menos punto y final o cerrar los círculos como has oído que se hace. El dolor no viene a destruirnos. El dolor viene a hacer una transformación. Sé que cada uno de los dolores de mi vida son los que han hecho que yo esté frente a ti, que pueda ser un testigo y testimonio de que cuando te puedes hacer la conciencia de no sufrir más, te puedes liberar. Pero hay que hacerlo con mucha, incluso humildad. Cuando te has metido a los rollos de sufrimiento, necesitas aprender a ser humilde a tus razones, a ser humilde a tu proceso, a ser humilde a tu pérdida, a ser humilde al dolor real que estás sintiendo para permitirle fluir. Cuando tú te metes a no fluir, te estancas. El dolor se queda en los órganos de tu cuerpo, en los músculos de tu cuerpo, se queda en cada una de las células o neuronas de tu cuerpo. De ahí es donde radica muchas de las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Está comprobado que en el tiempo, cuando te das la razón y entiendes a la parte psicológica de una enfermedad autoinmune, te encuentras con que has detenido muchos de los procesos de dolor, los has estancado, se convirtieron en procesos de sufrimiento y tu cuerpo tuvo que colapsar. La mente siempre se distrae. Esto es bien importante en cuestiones del dolor. La mente se distrae, se niega, lo reprime, lo proyecta para afuera, lo retiene dentro y se distrae. Esto está hecho, el ego está hecho para hacer el proceso de solo sobrevivencia. Y en esa sobrevivencia, tu psique, tu mente va a encontrar la forma de aliviar el dolor, y esto te puede entrar a procesos en los que nunca te vas a dar cuenta que es exactamente emocionalmente lo que sucede. Toda la gama de emociones va a surgir en un dolor. Vas a sentir miedo, vas a sentir enojo, vas a sentir tristeza, vas a sentir frustración, vas a sentir y tener la sensación de que no puedes o que no logras como salir de ese proceso. Eso es parte de los procesos. Pero sí es importante que cuando empiezas a contarte las historias y repites esa historia, esa misma historia puede destruir. Eso es tu mente y tus emociones. Y en tu cuerpo, vuelvo a repetirte, ese no se distrae. Ese simplemente está ahí. Es una máquina perfecta. Entonces, cuando no le mandamos las respuestas adecuadas, cuando no le mandamos los mandatos adecuados, es cuando nuestras células, nuestros órganos, nuestro sistema inmunológico tiene que hacer el proceso. Yo siempre les digo que lo que no sale por aquí, ni sale por aquí, se tiene que quedar trabado en alguna parte de tu cuerpo. Todos los dolores, los síntomas y las enfermedades de tu cuerpo tienen una raíz psicoemocional y por lo general es un dolor no procesado de forma adecuada que en las historias de nuestra mente se convirtieron o están siendo sufrimiento. El dolor nos deja marca, pero también nos muestra que estamos vivos. Khalil Gibran. Explora cómo el cuerpo guarda ese dolor si lo dejas de expresar. Siente tu cuerpo, siente y pregúntale a las partes de tu cuerpo que duelen, ¿qué es el dolor que ha estado ahí guardado? ¿Qué sufrimiento es el que guardaste ahí? El sufrimiento como resistencia.
El sufrimiento nace cuando nos apegamos al dolor, cuando nos apegamos a las historias, cuando queremos que esas historias sean las que marquen nuestra vida. Y sí es verdad, con cada dolor te queda probablemente una cicatriz. Si nosotros, yo siempre les hago una analogía, si nosotros pudiéramos sacar nuestro corazón y pudiéramos tenerlo aquí, yo creo que el mío sería un total rompecabezas. Yo quisiera saber y entender que en este momento, y verlo así, que ya está hecho como la técnica japonesa, en donde ya hay oro y donde de verdad ya es libre, pero lleno de cicatrices. Y que eso es lo que lo ha hecho un corazón valiente, que es como yo veo al mío. Pero si tú sacaras tu corazón y pudieras verlo, te vas a dar cuenta que hay un montón de cicatrices. Incluso si te haces un electroencefalograma, muy probablemente van a salir ciertas cicatrices que hay dentro de nuestra parte cerebral, en donde en algún momento de impacto, de shock, del dolor profundo, lo que ha pasado es que han habido tantos impactos y ciertos estallidos que probablemente se convierten como en ciertas cicatrices dentro de mi cerebro. Imagínense, dentro del corazón. Y también el alma, si pudiéramos ver el alma, sabiendo qué fue lo que no hemos podido como aprendizajes ir al siguiente salto, o cómo el alma está herida o vino herida ya desde nuestra gestación y nacimiento, probablemente las tres, alma, corazón y cerebro, tienen las cicatrices de todas las cosas que hemos tenido que pasar. Pero el asunto es en qué hemos convertido, y puede ser que tu mente, tu corazón y tu alma sean en este momento una gran obra de arte. Entonces, el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que sucede. Esto lo dice Eckhart Tolle. El dolor es una ola, y de repente es una ola muy grande. Pero el sufrimiento es que te quedes en el remolino. Todos hemos visto a los surfistas y hemos visto cómo ellos pueden ser expertos en recibir la ola y salir rápidamente del remolino. ¿Qué pasa cuando ellos no lo logran hacer? Son arrastrados, y son arrastrados junto con su tabla hasta la orilla, y de esa manera, y quedan lastimados, golpeados, pudieron haber ganado. Exactamente de esta misma manera podemos hacer el ejemplo de el sufrimiento y el dolor. Entonces, después, ¿qué pasa? Después, con los años, cuando tú no has sabido lidiar, trabajar y transformar ese dolor, se convierte en lo que tú crees que tú eres. Aquí necesito que pongas un poco más de atención en lo que te estoy diciendo. Nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos solo nuestras emociones. Nosotros no solo somos las historias que nos han pasado. Nosotros no solo somos los cuentos que nos hemos dado. Nosotros somos un todo que tiene alma, que tiene un cuerpo emocional, que tiene un cuerpo físico, que tiene un cuerpo mental, que tiene un cuerpo energético, y que pertenecemos a todo un cuerpo que es el todo. Cuando nosotros nos instalamos en la parte dolorosa y en no elaborar ese proceso de dolor, y se convierte en la historia de tu vida, tú crees que eso es lo que eres, que eso es la analogía de tu cuerpo, la analogía de tu memoria, la analogía de tu mente. Viene de esa historia que te contaste y desde donde vienes. No hay nadie que salga librado de la niñez, de la adolescencia, de la adultez. Nadie sale librado de cada una de las etapas de la vida, de cada una de las crisis de la vida que van a implicar ciertos dolores. El cuerpo, por ejemplo, en la adolescencia duele muchísimo. ¿Por qué? Porque se están estirando los huesos del adolescente, de los músculos de los adolescentes, y les duele mucho. Los cambios en la adolescencia duelen
muchísimo a nivel físico, pero si no existieran esos dolores, no habría un crecimiento no solo corporal, sino no habría un crecimiento emocional y mental para que ellos logren tener una identidad y desde ahí formarse como tal. Y así te pongo ese ejemplo, pero en cada una de las etapas de las que hablaremos en un episodio siguiente, hay procesos en los que del dolor viene el revenir. Me encantaría decirte que hay una forma de no sentir el dolor y no es así. El dolor necesita ser vivido, pero también necesita ser elaborado para que a nivel de la inteligencia emocional puedas regular ese dolor en todos los sentidos y a través de la regulación puedas gestionar tu vida de ahí para adelante y puedas gestionar todas las clases de salud, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud espiritual, tu salud en cuanto a las relaciones que vas a tener con los demás con respecto a lo que te está pasando. Entonces, el sufrimiento es vivir resentido años después del evento, creer que eso es lo único que tú eres y muchas veces contar una y otra vez la misma historia sin soltarla, que te hace tener una identidad. Y esa identidad te puede marcar el sufrimiento de la vida que en este momento estás teniendo. El cerebro no tiene sentido del humor. No hay una forma en la que si recuerdas tu pasado como una forma presente, no haya sufrimiento en este momento y que lo que te esté pasando, lo que te está pasando actualmente no tenga que ver con la historia que te estás contando. En esto entra el papel de víctima. Y sí, es verdad, todos fuimos víctimas de las circunstancias. En la niñez todos tuvimos heridas de la infancia, heridas de nuestra alma. Pero ¿cómo ahora que lo sabes lo puedes procesar? Porque no eres eso que sucedió o eso que dejó de pasar o esto que no te pasó. Eres en lo que te has convertido a través de eso, de lo que sucedió. Y a veces esto es lo que está pasando. En tu presente no has entendido quién eres. No has captado y comprendido los aprendizajes de la vida a través del dolor. Si el dolor es una forma de aprender en esta vida, pregúntate si esos aprendizajes ya están hechos para ti, ya están transformados, ya está liberada la carga de lo que sucedió y luego con qué avanzas, con qué aprendizaje e integración de tu vida puedes estar en un momento siguiente. ¿Qué te pido? ¿Qué parte de ti te sigue aferrando al dolor como si fuera una identidad? Piensa en qué partes de ti el dolor sigue siendo una construcción mental, emocional, corporal y de vida, de éxito o fracaso, que en este momento presente ya no es real, pero sí sigue siendo una historia para mi cuerpo y para mi psique, que siga marcando la forma en la que me dirijo, la forma en la que tomo decisiones en este momento, basado en lo que probablemente pasó hace muchos años atrás. Algo también bien importante de este tema de entender, comprender y aceptar el dolor es saber que la mayoría de personas no te hacen daño, no te causan dolor de una forma personal. Suele pasar dentro de las interacciones de la vida, dentro de las formas en las que ellos interpretan la vida, de las formas en las que se dieron con responsabilidad de ambas partes
pero que no ha sido totalmente personal para Cristabel. Entonces, tomando la historia que te conté de mi papá, eso fue un proceso de vida que a él le tocaba vivir. La forma de su muerte fue una situación de alma en la que le tocaba. La forma en la que nos tocó a nosotros, el aprendizaje de perderlo, es una forma individual. Entonces, cada uno de mis hermanos y en ese momento mi mamá, teníamos personalmente una historia con esa pérdida. Así que no podía ser mi historia la misma que mi hermano. ¿Por qué? Porque para él, mi papá significaba y simbolizaba cosas distintas de lo que simbolizaba y significaba para mí. El trabajo es personal. El dolor es un proceso que es personal. Sin embargo, es bien importante que cuando nosotros podamos vivir esos dolores en compañía, esos dolores rodeados de las ayudas que sean las adecuadas para nosotros, nos vamos a encargar de trabajar en ese dolor y no adquirir la historia de sufrimiento. Por eso te encargo muchísimo con quién compartes tus momentos, tus tiempos y tus procesos de dolor, porque con quién o con quiénes te van a ayudar a avanzar o te van a ayudar al proceso de estancarte y retroceder. A veces hacemos cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas, y en los procesos de mucho dolor necesitas respirar, analizarte un poquito y saber con qué, con quiénes, cómo y de qué forma estás compartiendo tu proceso doloroso. Este episodio es posible gracias a quienes apuestan a la transformación interior. Así que agradecemos primero a Estudio Avance, tu mejor aliado en podcast, en páginas web, en ediciones para redes sociales. Encuéntralos y haz de tu proyecto una opción para todos los demás. También quiero agradecer a Michelle Juárez. Michelle es la que maquilla esta producción de cada uno de los episodios. La encuentras como Michelle Juárez en las redes sociales. Maquilla y hace peinados para toda ocasión. Y también hoy quiero hablarte de la neuromodulación, la técnica científica más fácil, cómoda, pero sobre todo inteligente para poder solucionar asuntos neurodivergentes que puedes tener. Si tú ya tienes un trastorno comprobado de ansiedad, depresión, TDAH, alguno de tus hijos está pasando por alguno de los pronósticos o de los trastornos de neurodivergencia, la neuromodulación es la nueva oportunidad en Guatemala para poder tener un desarrollo, incluso un proceso de sanación adecuado para cada una de las situaciones que estás teniendo de forma psiquiátrica, de forma neurodivergente. Contáctanos y aprendamos qué es la neuromodulación en Guatemala, y como tú y como alguien que lo puede estar pasando puede tener mejores recursos para pasar los procesos. Y si quieres procesos psicoterapéuticos, te pido que nos contactes para que podamos hacer todo lo que tiene que ver con un proceso terapéutico. La diferencia entre la herida y la libertad. Entre el dolor y el sufrimiento hay un espacio. Ese espacio que hay entre el dolor y el camino al sufrimiento se llama libertad. En ese momento de libertad, solo tú puedes tener el poder de saber cómo afrontar tu propio proceso personal. Una cosa bien importante,
que ya te había hablado. ¿Afronto la situación o enfrento la situación? ¿Avanzo en el proceso o peleo en el proceso? ¿Me meto a un proceso de sanación o me meto a un proceso de guerra en el que voy a tener la diferenciación de pasar por el proceso de dolor o el proceso de sufrimiento? Consigue la libertad de tu decisión. Ahí está el momento clave para tomar la elección de cuál va a ser tu actitud. Actitud como respuesta emocional, mental, de cómo vas a afrontar las situaciones de tu vida y cómo te va a dar el despeje para poder encaminar si eso es lo que decides. Puedes sentir, puedes llorar, puedes gritar, pero no te pierdas y no te vayas avanzando a lugares o a situaciones en los que no te vas a poder en algún momento salir de la mejor manera adecuada. Puedes acompañarte sin cargar con la historia para siempre. La libertad comienza cuando dejas de identificarte con la herida. Vuelvo a repetirte esta frase. La libertad comienza cuando dejas de identificarte con la herida. Cuando piensas que la herida sos tú, que la herida es lo que eres y que la herida es lo que tú te causaste. Cuando dejas esa identificación y la ves tal como es, entonces las situaciones cambian. Hay procesos de la forma más adecuada de entender dónde te estás metiendo a procesos de sufrimiento y no estás en el dolor. Lo primero siempre es respiremos, inhalemos y exhalemos antes de pedir conciencia corporal, mental, emocional. Hagamos de nuestra respiración un momento de conciencia para luego poder darle espacio a la mente, a las emociones y al cuerpo a darnos las respuestas adecuadas y las direcciones adecuadas. También es importante entender que las respuestas no están afuera, las respuestas están adentro, pero me puedo acompañar con asesoría, con coaching, con terapia, con la familia, con personas que ya han pasado el mismo proceso. Puedo recibir el asesoramiento, el acompañamiento y la sostenibilidad que necesitamos en este momento, más todas las respuestas están dentro de nosotros, sale de nosotros la energía de potencia para poder resolverlo. Con esto te quiero decir que muchos de los procesos de dolor que nosotros vamos a pasar en esta vida nos confrontan con la soledad. ¿Por qué? Porque solo tú lo estás pasando. Aunque todos los demás querramos ser o seamos empáticos y ponernos en tus zapatos, hay un momento que esos zapatos solo son tuyos y que los que estamos alrededor vamos a hacer la sostenibilidad que necesitas, más las decisiones las tomas solamente tú. Así que inhala, siente en tu cuerpo, dale espacio a tu mente, dale espacio a tu corazón para que pueda guiarte y puedas aprender también cómo soltar esas historias que están alimentando tu sufrimiento. La vida no es sufrimiento y la vida no te va a llevar a un mejor lugar desde el sufrimiento. Y tampoco después, en tu momento de muerte, si sufres aquí, te vas a ganar un cielo. Te aseguro que eso no es así. Que la vibración, la frecuencia y la energía que lleves a la siguiente
energía cuando trasciendas no tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la libertad y el aprendizaje que fuiste capaz de procesar en esta tierra. Claves para transformar. Presencia. Vuelve al cuerpo. Siente en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo mental qué es lo que está sucediendo. Siguiente. Aceptación radical. Esto está pasando y esto me toca atravesarlo. Mientras niegues, reprimas, racionalices, estás causando sufrimiento. Una aceptación radical de la situación, del dolor, de la crisis, te va a ayudar a saber cómo afrontar de maneras más rápidas. Algo que yo te recomiendo mucho es la escritura emocional. Cuando sientas que los que están alrededor tuyo no están diciendo o haciendo algo o de la forma en la que quieres, la escritura emocional es una técnica adecuada. Tienes o puedes en realidad poder ser escuchada a través de escribir y tener una escritura de todo lo que está pasando. Siguiente, un acompañamiento. No tienes por qué pasarlo solo, pero por favor, dirígete a un buen acompañamiento. La frase integradora de este episodio es: no soy lo que me pasó, soy quien elige qué hacer con lo que me pasó. Carl Jung. Hay libros que me gustaría recomendarte para este episodio. Uno es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Por favor, léele 1, 2 y 3 veces. Siguiente, Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. Y me encantaría invitarte a que vayas a buscar la película El Guerrero Pacífico. Te va a ayudar mucho a entender. El cine a nosotros nos ayuda muchísimo a entender procesos de la vida que probablemente no los vemos desde dentro. Te invito a dejar de pelear con tu dolor. Vívelo, siéntelo y así lo vas a poder transformar. Escúchalo sin convertirlo en tu identidad. Te repito, el dolor o lo que te pasó no es tu identidad, es parte de tu historia. No te define lo que sufriste. Esto es importantísimo. No eres lo que fuiste capaz de sufrir. Y vuelvo a repetir, todos hemos sido víctimas, pero cuando no trabajamos en este proceso, nos convertimos en victimarios de nosotros mismos. Y en el victimario de nosotros mismos está el sufrimiento. El dolor no es tu enemigo, es el portal en el que podemos hacer una transformación de nosotros mismos. El sufrimiento no es un destino, el sufrimiento es una elección que no te va a hacer trascender, una elección que no te va a hacer ganar el cielo, una elección que no te va a hacer ni más próspero ni mejor persona. Solo es una elección en la que te vas a cerrar en una cárcel de muchísimo encierro, en el que puede ser a veces una cadena perpetua para esta vida. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber acompañado a Imperfecta Vida hasta este 7º episodio. Damos gracias a la vida por tu existir y una vez más te pido que nos sigas, que nos des like, pero sobre todo que compartas esta información para que más almas y más mentes podamos llegar a tener una conciencia. Nos encontramos en el siguiente encuentro de Imperfecta Vida. Gracias por tu existir.